Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Omar Rincón. Estoy aquí a nombre de 070 para hablar de estas cosas que dice ahí, los medios culturales en Colombia, una especie en vías de extinción. Y no voy a presentar a nadie, cada uno se autoidentifica como quiera. Arranque el joven, ¿cómo se autoidentifica para este panel? Bueno, mi nombre es Felipe Sánchez, soy periodista cultural independiente, no sé si uno dice eso, bueno, el panel es eso, entonces creo que me presentaré por ahí. He trabajado en medios como Vice en español, Arcadia y recientemente Canal 13, y ahí lo dejo. Bueno, mi nombre es Nadia Orozco, también periodista cultural, creo, no sé, o así siempre me presento generalmente. He trabajado en medios como Shock, Canal 13, actualmente Radiónica, he hecho podcast, por ahí, más o menos. Buenas noches, muchas gracias a 070 por la invitación, a Omar. Tan formal, ay, no, tan agradecida. Y quería decir que me sorprende que haya más hombres que mujeres. Y tercero, pues presentarme. Mi nombre es Catalina Ceballos y soy antropóloga. Bueno, para comenzar de una vez, yo estoy de acuerdo con lo que dice ahí. Los medios culturales en Colombia es una especie en vía de extinción. ¿Qué dice Nadia? No, yo no creo. No creo que estén en vía de extinción. De pronto no, creo tal vez que están como, puede ser en la adolescencia quizás, creo que no han crecido como deberían creer. Por ahí alguien dijo que no han nacido, pero yo sí creo que nacieron desde que nació la radio, revistas, etcétera, y hoy pues han mutado por supuesto a otras cosas, ya sea el podcast o ya sea un TikTok o lo que sea, pero yo no creería que los medios pues están en vía de extinción. O sea, no están en vía de extinción, sino es una mutación. Ninguno de ustedes ha trabajado ni en Arcadia, ni en Malpensante, ni los medios clásicos, ni la sección del magazine cultural del Espectador. O sea, Yo trabajé en Arcadia y estuve en su deceso, en su muerte, la vi llegar a su estado actual, que además de hecho pues es raro porque si uno piensa como que murió en una cierta forma, pero quedó en un estado zombie porque si uno entra en la sección de cultura de semana hay un logo que dice Arcadia en la esquina, o sea, digamos como que se integró y las redes sociales de Arcadia siguen activas, pero quizá como el proyecto cultural que conocimos, que quizá también es como lo que uno pensaría cuando piensa en términos de medios culturales, ¿no? Ese tipo de revista cultural o proyecto cultural que Arcadia quizá podía ser como la versión, como el epítome de lo que uno imaginaría en Colombia de un medio cultural, sí acabó, pero como Nadia, yo estoy de acuerdo en que siempre han tenido formas diferentes, los medios culturales y los proyectos culturales, que hay hartos y hay que verlos, son pequeños, y que quizá murió una cierta versión, un ecosistema que la década pasada estuvo, pero quizá hay que aprender a ver qué es lo que está pasando ahora, eso diría. Catalina, ¿tú crees eso de que la mutación cultural de pasar del magazine, del Espectador, el Malpensante, Arcadia, mutó a esto que llaman ahora nuevas especies digitales culturales? Pues yo creo que el formato o las plataformas están allí. Yo sí creo que me identifico más con la posibilidad de que están en extinción, pero también creería, como dijo el señor, que no han nacido, es decir, ¿qué podemos además definir como periodismo cultural? Sin duda hay mucha comunicación que habla sobre expresiones artísticas, pero realmente medios de comunicación que estén, por ejemplo, relatando lo que sucede en voces que jamás hemos oído, entonces dirán Feli y Nadia que sí, que están en los medios públicos, pero los medios públicos no necesariamente están haciendo eso. Tenemos un RTBC sin un proyecto de comunicación pública que, perdón que lo diga, pues ustedes son de esa es su casa y lo siento mucho, pero creo que una empresa pública de comunicación que no tiene un proyecto de comunicación pública, que debería ser un proyecto de comunicación pública cultural, no existe. Creo que cuando hay un Ministerio de Cultura en crisis, pues también muy difícil que haya periodismo cultural. Entonces, si bien creo que sí hay unos intentos de una comunicación mucho más alineada con las expresiones artísticas y con las prácticas culturales, no hay un periodismo cultural que esté hablando sobre la identidad, no hay un periodismo cultural que esté interpelándose los problemas contemporáneos con un enfoque de cultura, y yo creo que eso no ha existido y no existe.
Sí, pero es que yo creo que el problema está ahí. Cultura en el siglo XX era muy fácil de definir, era como la Feria del Libro, Claro. evento cultural, arte, evento cultural, teatro. Hoy en día tú dices, hay que hablar de la identidad, hay que hablar de las nuevas vertientes de expresión basadas en la diversidad sexual, en el feminismo. Entonces, cuando hablamos de que están haciendo ustedes periodismo cultural o que hacen periodismo cultural, ¿de qué es lo que entendemos por cultura? O que creo que hubo una mutación cultural, fue en el concepto de cultura y no tanto en los medios. No, yo creo que tendríamos que irnos a la Constitución del 91. Ay, no. No, porque ya pasamos por ahí hace rato. Ya pasamos por ahí y ya decir que como recientemente algunas personas han salido en medios a decir que debemos referirnos a una cultura multiétnica y pluricultural y quedarnos en ello, eso ya pasó por ahí hace 30 años con la Constitución. ¿En qué vamos? Yo creo que estamos en la posibilidad de verdad de ver, por ejemplo, cuál es la cultura o el legado que nos ha dejado el narcotráfico, una cultura narco, cuál es la cultura que nos ha dejado, qué es lo que está pasando con las plataformas digitales, cuáles son las narrativas digitales, qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Es decir, es poder mirar la sociedad con el lente de la cultura, así como se puede mirar desde el lente de la historia, desde el lente de la economía. Pero ¿cómo es ese lente? O sea, yo le digo… No, pero me cogió a mí acá, No, pero Omar. entonces pásame a Nadia. ¿Cómo es el lente de la cultura? ¿Cómo es el lente de la cultura hoy? Cuando tú dices, yo hago periodismo cultural, ¿cómo es que mira la cultura hoy? A ver, yo creo que el periodismo cultural es desde que una persona se levanta, elige qué desayunar, elige qué periódico va a leer, elige qué meme va a ver, escucha o qué música va a escuchar. O sea, la mirada para ver eso. Claro, yo creo que el periodismo narra como cada una de esas vidas cotidianas en sociedad, ¿sí me entiendes? O sea, la elección de qué voy a escuchar, la elección de voy a hablar con mi amiga de la última canción de Bad Bunny o porque Bad Bunny está con esta persona, eso también hace parte de esa cultura, y luego esa persona va a ir a un concierto de bla, bla, bla. Creo que para mí todas esas elecciones hacen parte de la cultura. A mí, por ejemplo, no me molesta cuando dicen que siempre la cultura en los periódicos está al lado de las recetas o de la parte de gastronomía. Sí, para mí también significa eso. O sea, para mi cultura hace parte de todo eso y en ese orden de ideas el periodismo cultural pues es narrar todo eso, ¿no? Narrar y entender como sociedad, no solamente una parte de eso o no solamente el concierto que se hace en esta parte, sino, como decía Catalina también, todas esas formas de habitar. Eso es para mí. Y Felipe, si te dijera, tienes que definirme rápidamente cómo es la agenda de la cultura hoy. La agenda cultural, a ver, no, tú, en el medio, yo soy tu editor y te pregunto, defíname la agenda cultural hoy, ¿cómo sería? Yo creo que igual eso está dividido de formas diferentes dependiendo del lugar en el que uno esté, o sea, no para ir a una gran definición antropológica, pero digamos hay formas, hay periódicos o medios que no necesariamente se catalogan como culturales, que están haciendo periodismo cultural o refiriéndose a ello como formas de vida común, identidad, en fin, 070 lo está haciendo, por ejemplo, siento que hace un periodismo cultural, así uno no dijera que es un medio de periodismo cultural tradicional, y luego está la cultura entendida como las artes, que quizá es como ha sido clasificado en los periódicos y en los grandes medios, que está la sección de cultura donde uno encontrará que este evento va a suceder en la Filbo y que viene el Fixi, etcétera. Y yo creo que lo que hace cierto periodismo cultural contemporáneo que a mí me gusta es encontrar los vasos comunicantes entre ambos, es decir, no renunciar a que cuando uno habla de cultura uno también está hablando de las artes, quizá en un sentido más convencional, y también porque discriminar esas agendas, que creo que eso era lo que sucedía en Arcadia, hace que uno pueda mirarlas, es decir, si uno tiene una sección de libros, se obliga a uno a estar mirando qué está pasando con los libros, o si uno tiene una sección de arte, uno se obliga a mirar qué está pasando en el mundo de las artes, y no por eso no dejar de pensar que, por ejemplo, las marchas del orgullo trans son también algo de pues, la agenda que corresponde al periodismo cultural. Y yo siento que los periodistas culturales contemporáneos que están regados por ahí, es decir, muchos están en las secciones de cultura de los medios, otros están siendo editores de otros medios o en proyectos independientes, están mirando, creo, en la intersección entre esas dos cosas.
Y justamente, digamos, o sea, por ejemplo, no sé cómo la agenda del feminismo atraviesa la Filbo. O sea, quizá esas son como las preguntas contemporáneas que se están haciendo. Diversidad sexual en el cine, representación étnica en el fixi, que es como es esa intersección entre eso que uno podría llamar clásicamente como la cultura entendida como las artes con las agendas sociales que los movimientos y las personas están teniendo hoy en día. Creo que por ahí va. Yo cuando pienso periodismo cultural, cuando dicto alguna cosa de eso, comenzamos a elaborar la agenda, y entonces decimos las 7 artes, listo, pasó. Y después uno dice los objetos culturales vagamente identificados de Carrión, desde el link, el Twitter, el Instagram, entonces ya comienza 17. Después pasa la intersección del feminismo, la intersección de la raza, la intersección de la diversidad sexual, la intersección del medio ambiente. Y uno dice, pucha, pero entonces ¿cómo hago para cubrir todo y darle sentido a eso? Entonces de pronto yo sí creo que hay un cambio, ¿no? Yo sí creo que es una mutación, sobre todo en la agenda, pero lo que creo que no tenemos muy claro, y tú lo planteabas también, y tú también, eso es como ¿qué es lo que hace que algo sea cultural? ¿Qué mirada es la que me produce que eso sea cultural? O sea, ¿qué es lo que hace que el narco sea cultural y qué es lo que hace que el fútbol sea cultural y que la feria del libro también sea cultural? ¿Cuál es la mirada que yo transmito a mis, como se llamen, prosumidores, fans, seguidores? ¿Cómo definimos esa mirada cultural? Porque ya ustedes me dijeron que está en toda parte ahora. ¿Cómo lo miramos? Bueno, pues yo creo que esa es precisamente la pregunta. Yo creo que de alguna manera lo planteé y es, hoy en día todos los dilemas que existen como las problemáticas contemporáneas, uno las puede evaluar desde la salud, las puede evaluar desde la economía, y yo creo que es precisamente poder interpelar o construir un relato desde un enfoque cultural. ¿Cuál es ese límite? ¿No? Tú estás diciendo cuál es el límite, cuál es el techo, cuál es el piso. Yo diría que es básicamente aquello que nos puede cohesionar como sociedad, como individuos que hacemos parte de una sociedad, es decir, las múltiples identidades, ¿no? A propósito, no sé si las personas, bueno, no todos tuvieron la oportunidad, pero seguramente supieron sobre las palabras o el discurso, eso sería un discurso, palabras, bueno, lo que hizo Chimananda en la inauguración, ¿no? Que habló sobre identidad y sobre las múltiples identidades. Entonces, a mí lo que me parece interesante de la cultura es que, si bien si hay unos límites, a mí me quedaría muy difícil hablar de cultura desde mejor dicho, o hablar de dilemas de la sociedad con un enfoque de la economía o con un enfoque de salud. Entonces sí siento que en todo caso son todos aquellos elementos que nos permiten cohesionarnos como sociedad, incluso como subculturas, ¿no? Porque eso también, pues digamos, los pueblos indígenas también tendrán algo por ahí. Nadia, ¿tú qué dices? ¿Cómo es tu mirada? Ya no lo que ves, sino tu mirada. Pues, a ver, yo creo que ese techo, o más bien esa diferenciación, es la forma en que se narra, ¿no? y los relatos o cómo se crean. Creo que eso marca la diferencia. No es lo mismo escribir una noticia económica a ver qué está pasando en la industria de la música con otra mirada y con una mirada cultural. No sé si me hago entender, pero pues, realmente para mí es la forma del relato, la forma en que lo narras. Siento que el periodismo cultural igual sí tiene algo muy distinto a cómo se narra lo demás, ¿no? Tienes la capacidad de no sé si ser más cercano, no sé cómo decirlo realmente, pero sí creo que cambia mucho el relato y esa forma de acercarse también a, no diría audiencia, o más bien a esa comunidad a la que estás escribiendo, pienso yo. Pues no sé si cuando pones el tema de los formatos y relatos, y ahora lo hablamos de eso, pero no sé si la mirada clásica, aquí está Nicolás, era como la de Nicolás, que es los críticos que decían esto es bueno, esto es malo. Estoy burlándome de Nicolás, no, eso no decía él. Y decía, esta obra vale leerla, esta no vale leerla. Viene Pablo Coelho, fuera Pablo Coelho, usted es un imbécil. Pasa, en cambio, viene, no sé, Juan Gabriel Vázquez, siga señor Vázquez, usted entra a la cultura. O sea, era como un gatekeeper que se ponía de portero y viene y no dejaba meter gol a la cultura. No sé si eso ya no existe,
sino que hoy existe una cosa que va a llamar, que no es un gatekeeper, sino un tastemaker, que uno como periodista cultural le dice, pues viene Paulo Coelho, el man vende mucho, escribe como que todo el mundo le entiende, no le queda a uno nada en la cabeza, pero uno se siente feliz. O sea, si usted va a leer un libro para sentirse feliz, compre Paulo Coelho, pero si usted se va a comprar una vaina de, no sé, alguno de esos que son genios, pues eso le va a dañar el día, de pronto no entiende, de pronto va a ser lento, de pronto va a hacer eso. No sé si eso es un cambio de mirada, lo que hay ahí, de forma de hacerlo. Te dejo la… Bueno, yo sin duda creo que ahora que hay tanto acceso a información y a, digamos, tú puedes ver en Instagram que está publicando el mundo editorial y quizá como que ya no vas a necesitar ese enlace directo con alguien que te diga qué está pasando, pero los medios sí yo siento y los que valoro operan como curadores, siento, que quizás sí están como arrojando la mirada sobre ciertas cosas que desde algún ángulo pueden ser interesantes o también la crítica creo que puede simplemente como ver qué es lo que hace y dice un objeto cultural, que creo que esa es como la diferencia entre esa crítica que dice qué es bueno y qué es malo, sino cómo está operando esto, digamos, si es una película, ¿no? Como que cuál es la forma de mirar de este director, que siento que es la crítica que yo más valoro, que te explica, porque igual creo que hay un periodismo cultural que sí exige una capacitación particular, o sea, digamos, si tú estás escribiendo sobre cine, sobre libros o sobre música, tienes que ver películas, leer libros o escuchar la música y tener como o sea, ir a la tradición, ver cómo ese objeto contemporáneo se está relacionando como con otros que han pasado en su género, en el país, etcétera. Entonces, opera tanto como curador como alguien que puede decirte cuáles son los mecanismos con los que ese objeto cultural está operando, ¿cierto? Pensando eso desde la crítica, no sé si necesariamente desde el periodismo, pero… Sí, el curador como el que bajo una mirada, un sentido, trata de organizar todo lo que pasa afuera. Yo digo que es más como un DJ, que es capaz de coger algo denso como una obra de teatro, por decir que sea densa, pero también llevarte hasta Bob Bunny en un poco de lentitud y después pasar por Beyoncé y terminar alabando a Karol G, pero devolviéndose a un libro espectacular, como que es un juego de densidades en ritmos, formatos, sentidos, pero no sé. Tú ibas a decir algo que no te deje. A ver. Yo a propósito de Coelho, y es por qué nos… no, iba a decir que me parece que inclusive desde la cultura uno podría, ¿por qué una feria del libro como esta? Me van a sacar ya aquí a los arcos, pero ¿por qué hubo la necesidad de poner una carpa, yo no sé si el año pasado, no sé si este año, donde solamente había libros de autoayuda? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad que está llevando a que haya unos grandes índices de lectura en libros de autoayuda? Entonces creo que lo de Paulo Coelho precisamente me llevaría a mí desde la cultura a pensarme, no sobre los niveles de… Bueno, sí, también tendríamos que pensarlo, porque si hay unos niveles de lectura, ¿por qué esos niveles de lectura están llevando a libros de autoayuda? En vez de estar tal vez leyendo cuáles son esos relatos de un curador o de un crítico, sino por qué estamos llevando a eso. Nos está llevando unas tendencias, las tendencias nos las está marcando las grandes editoriales, nos las está marcando la Cámara Colombiana del Libro, nos lo está marcando qué es lo que está llevando a que nosotros realmente tengamos o que en Colombia se estén leyendo tantos libros de autoayuda. Entonces creo que cualquier pregunta se puede plantear desde el lente de la cultura. Yo me la haría, ¿por qué estamos leyendo estos libros? ¿Por qué nos interesa más eso que tal vez ir a ver lo que están vendiendo las editoriales independientes colombianas y que están hablando Mark Fisher, Caja Negra, todos los libros del punk y el rock que puedan existir? Y me iría por ahí, lo plantearía desde la cultura. Entonces creo que casi que cualquier cosa es… Cualquier objeto cultural, cualquier acción cultural, cualquier cosa que esté pasando en la sociedad puede ser mirada, insisto, desde el lente de la cultura e interpelarnos siempre desde ese enfoque. Nadia, ¿qué dice de esto? ¿De tu oficio se sientes una curadora, una DJ, una crítica, una guía? Pues de ahí, de todos esos, diría que el que menos es crítica, porque en la música, en el periodismo cultural, no,
creo yo que no ha existido mucha crítica, sobre todo en Colombia, y ha sido muy difícil, por muchas razones. Desde estar en constante cercanía, ser un lugar tan pequeño para hacer crítica. Culturalmente también creo que es difícil hacer crítica porque no nos gusta que nos critiquen o no nos gusta criticar y siempre queremos quedar bien. No sé, son muchas las razones para mí culturales por la que, por lo menos en la música, eso ha sido muy difícil. Por ejemplo, no sé, en el folclore la gente teme hacer crítica de un grupo del Pacífico porque... Ajá, o sea, vienen de un contexto difícil y más de eso vamos a hacer una crítica, entonces complicado. Creo que yo trabajé desde que salí de la universidad en Shock, en cuando era revista, y a hoy sigo trabajando en la música y creo que han sido muy pocas las críticas musicales que he encontrado, entonces para mí eso ha sido muy difícil. O sea, entiendo, ver en Estados Unidos hay un montón de medios que sí hacen una crítica y qué chimba, pero acá eso no pasa y nunca ha pasado, pues también porque se tejen muchos lazos muy cercanos, funciona distinto, entonces creo que la música acá no ha tenido eso. Hay otras cosas, hay grandes narradoras y narradores de historias, de escritores que hacen lo que tú dices, nos llevan por un camino y nos dicen o nos cuentan de pronto qué nos vamos a encontrar, pero decir esto me parece malo, sí ha existido, pero igual ha pasado muy por debajo, no lo veo tanto, eso en la música. En la literatura me parece que igual pasa un poco igual, también pues obviamente digamos que un medio tiene también una editorial, entonces es imposible criticar al libro, y así, muchos círculos y muchas cosas de poder también que se tejen ahí. Hay medios independientes, hay blogueras, blogueros, pero incluso también están muy cercanos a los mismos circuitos. Entonces, si vas a criticar a la misma persona con la que sales de fiesta por la noche, se hace muy difícil también todo, me parece ahí. Sin quitarle a eso que sí existen, pues, grandes escritoras y escritores de música. Pero cuando... Dale. Sí, Ah, sí, sí. a propósito de eso, creo que yo he visto tres cosas que hacen que el mundo de la crítica cultural sea complicada. El primero es como este mito del milagro de la cultura, que pues, o sea, no es un mito, es verdad, hacer cultura es difícil, que una película salga es caro y es complicado. Y hace que la gente mire los objetos culturales que suceden, como lo que tú decías, una banda del Pacífico o una película que es carísima y demorada, que la gente lo mire como compasivamente, porque igual ya sucedió, ¿no? O sea, surgió esta película, entonces ¿por qué voy a echarle mierda? Y sin embargo, creo que hay gente que ha logrado como pasar eso para mirar, no necesariamente diciendo que es mala o buena, sino qué es lo que también está diciendo este autor y por qué, digamos, si una película se demoró 3 años con todos estos recursos, me va a decir esto. Y pongo un ejemplo como muy Pero concreto, ¿no por se ejemplo, podía con... uno preguntar, ¿gastó 3 años para hacer esto? O sea, también al revés, ¿no puede hacer una pregunta al revés? Claro, pero digamos diría como, o sea, si finalmente tú le estás invirtiendo energía y recursos, que por ejemplo en el cine son recursos públicos muchas veces, ¿qué es lo que tú, cuál es el discurso que tú estás poniendo a circular ahí? Iba a poner un ejemplo muy concreto y es, por ejemplo, la película La Jauría, que Pedro Adrián Zuluaga sacó una crítica muy bacana en Diario Criterio, en el que habla de cómo esa es quizá una película que castiga a sus protagonistas y a sus personajes, que son muchachos que están en un centro de detención, y la película, en vez de que, digamos, si uno lo pone comparativamente con Los Reyes del Mundo, ¿qué es lo que hace una película que está trabajando con sujetos vulnerables? Revictimizarlos, castigarlos, volver a humillarlos, versus otra que quizá podría proponer una salida desde la imaginación hacia de una situación que es precaria. Entonces, como que si uno puede mirar desde ahí un objeto cultural que se demoró tiempo y que exigió unos recursos, sucede. O pienso como también en una novela, pues, de hecho salió en 070 esa nota, de Belia Vidal sobre esta herida llena de peces de Lorena Salazar Mazo. Belia Vidal argumentando cómo ella sentía que había una mirada que era pues más o menos racista, o sea, problemática en términos de raza y de mirada, y siento que fue duro, o sea, y como que la gente no supo muy bien cómo reaccionar frente a esto, porque igual es una novela muy bella, pero finalmente como que cuando entra una mirada y arroja luz sobre algo que quizá está sucediendo, pasan otras cosas. Y lo otro que iba a decir es la relación
complicada que hay con lo que yo llamaría el poder blando de las instituciones culturales con los periodistas culturales, y es el acceso que te dan o no a gente, a lugares y a espacios, que suele ser la contraprestación que tienen los periodistas pequeños para ganar un sueldo de mierda, pero le van a dar una entrada al Fixi, ¿sí? Entonces, ¿por qué vas a echar mierda del Fixi si te van a llevar y te van a pagar los viajes? Que siento que pasa con todo, con el Estéreo Picnic, con la Filbo, ¿no? O sea, si tú quieres las 10 acreditaciones, entonces es difícil que vayas a llegar allá a decir que es tenaz, no sé, o que te embarraste y te dio COVID del pantano como a mí, mentira, pero eso. Sí, pero entonces, fíjate que vos planteas ahí la cosa de que yo quiero también dejarle en la próxima pregunta ronda, me gustaría. Yo una de las cosas que no me gusta que sea la macro tendencia es que yo vaya a ver una película y la crítica de cine hable esta entrañable película que nos recuerda la fascinación que yo tengo por Fassbinder y esa disculpa por la cual nos preguntamos qué hace el género en la vida. Yo digo, pero ¿por qué no me habla también del asunto cultural de la película? La fotografía está bien, el guión funciona, los personajes se los creo. O sea, es como un discurso sobre el discurso en el que yo al final pues termino por no querer leer nada de eso, porque pareciera que el periodismo cultural o es una exhibición argumentativa teórica, o está la otra que odio todavía más, porque esta por lo menos intenta, que es el que saca el poeta que lleva adentro y comienza a describir unas cosas. Entonces me parece a mí que hay una resignificación y significación, y el producto cultural se vuelve pretexto, pero del producto no me dicen. Alguien puede decir, la temática es buenísima, pero el libro es malo, ¿qué hacemos? Me parece que es una oportunidad para hablar de algo. Yo voy a decir algo que estamos hablando en este momento, llevamos por lo menos 10 minutos hablando del periodismo cultural desde la visión de las expresiones artísticas, desde la crítica y del cine y de los libros. No hemos hablado qué pasa con la propiedad intelectual, no hemos hablado qué pasa con las editoriales, no hemos hablado de política pública, no hemos hablado de la cooperación internacional en la cultura, no hemos hablado de cuál es la injerencia que tiene, por ejemplo, las múltiples religiones que existen en el país, cuál es la participación de las comunidades indígenas en la comunicación pública en Colombia. En una charla de periodismo cultural y nos quedamos hablando sobre lo que existe en la crítica del cine y los libros. Por eso es que yo creo que estamos en vías de extinción, porque justamente nos estamos quedando en que ¿por qué no hacemos reseña del picnic? No hay que ir a hacer reseña del picnic, bien puedan coger sus acreditaciones e ir, más bien porque no piensan de dónde salen los recursos, porque vale 10 millones de dólares, quién está invirtiendo, cuál es interesante esto para el desarrollo del país, aporta realmente a la economía del país. Entonces yo sí creo que sí, dejen hablar a ustedes peladitos, estos pelados, ole. Entonces yo sí creo que justamente siempre volvemos a caer en esas dinámicas que sin duda son importantes y que son absolutamente importantes para la transformación como sociedad. Es decir, yo sí soy una convencida que los derechos culturales existen y que el hecho de poder tener acceso a la cultura, específicamente al disfrute de las expresiones artísticas, pues nos va a ayudar para la transformación y la construcción del tejido social, sin duda. Pero preferiría estarme haciendo preguntas como periodistas culturales, no la polémica que si en patrimonio están aprobando los PEN, porque la polémica se vuelve también anecdótico y chisme. A mí me gustaría que la construcción de la sociedad se hiciera pudiendo tener esa mirada mucho más amplia, sin demeritar lo que tú estabas diciendo. Yo creo que Feli pasó por ahí en algún momento dado cuando dice, yo me gusta hablar de música, pero saber también cuál es esa intersección que existe, por ejemplo, con lo étnico. Entonces creo que el periodismo cultural tendría que fortalecerse más desde esa perspectiva que desde la crítica o desde la curaduría, que sin duda es muy interesante, pero también creo que este es un país que ya tiene unas audiencias mucho con más capacidad y más estructura de elaborar y de escoger y de hacer su propia crítica, de hacer su propia curaduría, que las audiencias tienen unos nichos. Yo sé que yo voy a leer Universo Centro, no todo el mundo lo lee, pero a mí me gusta leer Universo Centro, esa es la escogencia que yo hago. A mí me gusta leer y escuchar lo que pasa en los medios públicos, a mí me gusta ver qué está pasando en Orígenes Channel y me paso por la faja Caracol y RCN cuando vayan a hablar de artes. No me interesa, prefiero leerlos a ustedes dos. Entonces, realmente creo que también habría que reconocer que ya tenemos unas audiencias con una capacidad y una estructura para escoger y que deberíamos de elevar el discurso, pero a por qué siguen dándole tan poquita plata al Ministerio de Cultura. Mejor dicho, yo creo que hay
hay que salir simplemente del periodismo cultural desde las expresiones artísticas. Es que yo no creo que sean excluyentes las dos que mencionas, o sea, no creo que haya que dejar de hablar de crítica en un sentido quizá más clásico o del periodismo cultural como las artes, porque igual ahí están sucediendo cosas y creo que lo que hay que tratar es como de mirarlo todo, que eso es lo más difícil. Y creo que también exige como unas habilidades diferentes, es decir, como el periodismo que quizá tú propones, o sea, digamos, para hacer un periodismo cultural que mire esas cosas, también hay como que desarrollar a unos periodistas culturales que pueden mirarlo de esa forma. Y muchos de los que creo que estamos en este gremio, o sea, como que llegamos por otros lados, no del periodismo, ¿no? O sea, yo estudié literatura y como que no sé, por ejemplo, confrontar a un general del ejército por algo, así como, o destapar escándalos de corrupción o seguir la plata, y eso es algo que hay que empezar a desarrollar, pero creo que lo que habría que pensar es cómo un proyecto de periodismo cultural puede mirarlo todo al tiempo que no desconoce y no descuida que tiene que haber crítica, que tiene que haber reseñas, que hay que hablar de la Filbo, al tiempo que podemos hablar de cómo se están moviendo los presupuestos en ciertos departamentos del Ministerio de Cultura o los derechos étnicos, etcétera. Y creo que eso es algo que en algún momento, aquí yo como medio la autocuña de la muerta Arcadia, la difunta Arcadia, lo intentamos, y tú que también eras parte del consejo editorial, como tratar de mirar, que igual, bueno, en 60 páginas, o sea, no se puede, y con una persona solo al frente de esto. No, pues sí, ya por eso, pero es parte deja. Pero nadie. claro, eso, o sea, como que se puede, hay que pensar un proyecto integral que no desconozca eso. De eso, porque también pienso que si hablamos de libros, es gueto. Si hablamos de música, es gueto. Si hablamos de políticas públicas, es gueto. Si hablamos de esto, es gueto. Pues es gueto en el término de llegar a la gente que vamos a llegar. Que una política pública afecta a todo un país, obviamente que sí. Pero la otra vez estuve en un debate de cine y decía, la película la vio 1000 personas, pero es un aporte a nuestra memoria cultural de imágenes. Yo decía, pero la vieron 1000 personas, no joda. O sea, el hecho fáctico es ese. O sea, entonces me parece a mí que si no está, el periodismo cultural es como de guetos, cada uno en su gueto y todo el mundo feliz. Sí. No, pero así es simple. Pues sí. Y a mí me parece que en ese sentido pareciera que el periodismo cultural es como elitista, o sea, ¿por qué no hacemos periodismo cultural popular? ¿Por qué no intentamos llegar a la gente? O sea, explicarle, bueno, yo que intento hacer algo con lo de las telenovelas y la narcocultura, pues a la gente le encanta hacer eso, o sea, cuando uno llega a hablar de eso es masivo y la gente opina y me da clases y yo es como, ¿y cómo sabe la gente de esto? Porque de alguna vez alguien se atreve a hablar de sus consumos culturales y disfrutar sus consumos culturales y debatir sus consumos culturales, pero si solamente debatimos eso que nos parece a nosotros, pues el periodismo cultural puede estar en extinción porque lo estamos dedicando a guetos en los que pues sobrevivimos felices entre nosotros mismos. Sí, de acuerdo. Yo creo que es que hemos mirado mucho a nuestro ombligo y quizás eso también venga o tenga como esa herencia de lo que empezó acá siendo el periodismo cultural, que venía de estas revistas literarias que miraban más para afuera o para Europa, un poco pues como para copiar lo que estaba pasando. Obviamente eso mutó en muchas cosas, pero tal vez tengamos muchos hábitos que se quedaron de ahí. Y sin duda nos falta de pronto entender lo que decías, porque a la gente le encanta leer más autoayuda, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer ahí? No sé, o sea, un ejemplo que desde mi visión, en el 10 más o menos, digamos que empezaron a explotar o a empezar a tener esa explosión lo que fue el reggaetón. La Gasolina, Daddy Yankee, eso era, ¿cómo vamos a hablar de eso? O sea, vulgar, ¿qué es esto? Pues el reggaetón viene de unos lugares que no son tan chéveres en ese momento, ¿no? En Shock, por ejemplo, gracias yo creo que a la dirección de María Ángela Rubini, pues ella tuvo como una decisión editorial empezar a hablar de reggaetón. En ese momento, en una revista impresa, sacó la portada de todos los reggaetoneros cuando ni idea quiénes eran. Y por supuesto, Shock entonces era visto como,
es esto? ¿De qué están hablando? ¿Qué les pasa por todo el medio, no? Luego cuando Shock hizo esa transición al mundo digital, también se hablaba de reggaetón y tenaz, ¿no? Entonces se perdió esa credibilidad en el mundo cultural y Shock casi que ni hacía parte de eso un poco para muchos, en muchos círculos, pues porque era lo que no estaba chévere ni cool, lo que hacía parte como de esa élite cultural. Pasaron los años y hoy, pues, ¿cuáles son los Pitchfork? Todos reseñan a todos los reggaetoneros, ¿no? Y esto para decir un poco que a veces miramos o nos da miedo mirar a donde. La historia y la cultura es un poco eso. Shakespeare también era un popular que tenía que ir a hacer obras de teatro para que las cantaran en cantinas, en bares, mientras la gente comía y bebía cerveza, y le tenía que inventarse unas cosas ahí para que la gente en medio de todo eso pusiera cuidado, y cuando la gente callaba la cosa era buena, y después la élite lo reconoció, lo llevó y lo puso a eso. Pasa mucho lo del reggaetón, es un poco también eso. Beethoven, cuando lanzó la novena sinfonía, la mitad de la gente se salió del teatro diciendo que eso era una porquería, y hoy Beethoven es su majestad. Entonces digo, lo popular siempre tiene una vena que no le estamos poniendo tanto cuidado por andar siempre pendientes de nuestro gueto en el cual estamos mirando para eso. Pero para no quedar de negativos, como ustedes, de pronto aquí todos no saben ni ustedes dónde trabajan ni qué hacen eso, hagamos una cosa que llaman ahora, según Carrión, periodismo de prescripción. ¿Qué prescribirían ustedes que la gente debe leer, ver, oír en periodismo cultural? Digo, uy, a mí me parece que esto es una chimba, esto es una porquería, esto, no vamos a criticar, ¿qué está bacano para que? A ver, ustedes tienen que ver este tipo de cosas, y la siguiente pregunta la hacen ustedes si quieren. Si no quieren preguntar, pues no preguntan. Agradecemos a los 50 que están acá, tarde de la noche, segundo día de la feria, es complicado, pero gracias por estar, y si quieren hacer una pregunta, levantan la mano y le llevamos el micrófono, eso, pero vamos a hacer primero la ronda de prescripción. Yo ya dije. Usted dijo un canal que era de EB que se llama Orígenes, pero que es del putas, que tampoco lee nadie, que solamente los 5 gatos de eso, pero que también está chévere. No, pero estoy diciendo, Universo Centro es una revista de una gente de Medellín muy ilustrada, muy culturosa, que hace unos textos larguísimos, buenísimos, pero que está bien. Orígenes es un canal espectacular que habla de lo indígena, lo afro, necesariamente. ¿Qué más? Dije Cartel Urbano. Cartel Urbano no lo mencionó, entonces perdió la oportunidad. No, Cartel Urbano, que está muy chévere, que habla de la cultura pop culture de Bogotá. ¿Qué más? Estoy interpretándola para que no hable más. Listo, dale, Dania. A ver, no, pues yo creo que Que sean los suyos mismos. no, eso no vale. Pero también cuenten lo que ustedes hacen, también hagan publicidad, ¿no? Sí, se vale hacer publicidad, ¿no? Sí, háganse publicidad, no. Tenemos poco momento para vendernos. Todo, es que, o sea, para mí todo es cultura. Sí, pero y tiene que en recomendar ese algo. todo, exacto, entonces para mí en ese todo, ver qué está pasando en los podcasts de Spotify, de qué están hablando, pues ya es algo, ver en TikTok y quedarme hasta encontrar algo ya es algo, pero pues más específico. Sí, me da aquí un suponcio. A ver. Yo, por ejemplo, recomiendo leer siempre a Jorge Carrión, las columnas de Jorge Carrión, los Twitter de Jorge Carrión, síganlo, porque ese man, para mí es un tipo al que yo sigo para pensar cosas distintas, o sea, por ejemplo, ¿ves? Por ejemplo. Pero hay más, dale. Estoy pensando. Es que yo creo que depende de qué, no, en esta no, es amplitud. que O sea, porque tiene digamos, más si uno habla de compromiso mi música, mamá, man. entonces hay mucha gente haciendo podcasts tremendos, en Pero YouTube el también podcast, hay por gente ejemplo, les áspera. recomiendo De Eso No Se Habla, que es un De Eso No podcast Se de Habla, memoria hermoso, absolutamente hermoso, espectacular, hermoso. alucinante. Les recomiendo 070 Podcast, y dentro de eso Women's Planning. Les recomiendo Amphibia Podcast, y dentro de eso La Fuga del Fin del Mundo, creo que se llama. ¿Ves? Uno puede, es que sí creo que tenemos que tomar posiciones. Yo sí creo que hay que hacer Listo. eso. ¿Cómo así? Para eso está la cultura. Perdón, yo recomiendo mi columna de cambio. Eso. En ese medio tan aburrido de columnistas, recomiendan a eso, que todo el mundo opina. Bueno, En ahora que medio hablaban de como 100 de también opinadores, comunicación no bogotana, chévere, cultural, Maloca Joven, un parche que en el Guaviare está contando Eso. en Instagram y en piezas audiovisuales tremendas, cultura guaviarense. Mis También estudiantes les encanta Cartagena Federal. A mí no me hermoso gusta, pero podcast, bueno, todo el mundo impresionante. le gusta, ya bien.
Bien, hay otra cosa, yo les recomiendo uno que se llama Macarena Podcast, que parece tan bonito, todo mal hecho, pero bonito. Pues hay que decir, o sea, es que no, el hecho de que a uno le guste no quiere decir que sea perfecto. A mí unas cosas que me gusta de lo digital es que sea como sucio, como desprolijo, como que me diga, ahí está tan mal hecho, pues tan bonito. La escuela audiovisual Belén de los Andaquí, esos niños hacen unas cosas tan bonitas que digo que vale la pena. Bueno, ¿quién de aquí va a preguntar? Te toca como pasar aquí adelante porque creo que el micrófono no va para mucho. ¿Quién fue? A ver, compañera. Sí, claro, para ese desfile. La endogamia, vea, una compañera. Ay, pero dejé. No, por acá, si quiere. Bueno, es que suena mejor, sí. Bueno, yo quiero preguntar algo que siento que me ha... ¿Quién eres tú para que la Bueno, mi nombre es Natalia Guerrero, compañera de esta gente, colega, soy directora de Manifiesta Media, un medio feminista digital. Lo recomiendo, síganos en redes. Pero hay algo que me ha conflictuado mucho con el tema cultural y es como esta cosa cercenadora de lo que llaman el wokeismo frente a la cultura. Y hace ¿Qué? poquito, como un poco todos estos temas identitarios de género, ¿Cómo te dice? como el wokeismo, o sea, como la gente woke que está, digamos, la deconstrucción, como este tema de la deconstrucción alrededor de identidades, alrededor del género, alrededor del feminismo precisamente, de la raza, como de todo esto, como esto de cierta manera se está construyendo un poco en detrimento de los productos culturales y de los consumos culturales. Entonces, hace poquito nosotras publicamos una columna sobre The Whale. Era una columna de opinión, no es una opinión con la que yo esté de acuerdo, pero la publicamos porque nos pareció interesante y era un poco como el lugar de una mujer gorda que vio esta película y se sintió súper interpelada y se sintió como súper discriminada y bueno, como que explica un poco eso y nos cayó la mierda encima durante muchos días y me pareció bien que nos cayera, pero también como que como directora de un medio feminista, yo sí tomo una distancia un poco de este wokeismo y esta deconstrucción como que se ha venido construyendo en contra de, uno, como el consumo cultural y dos, como los estrenos de productos culturales que ahora yo pienso que se empiezan a diseñar alrededor de esta corrección política, ese es como el término ahora sí, y quería preguntarles qué opinan sobre eso, porque sí siento que eso es un tema, o sea, eso es un tema y que como periodistas culturales es un tema también, ¿no? Deberías contestar tú. ¿Yo? ¿Y por qué? Pues yo lo que diría en comienzo es que yo sí creo que Natalia y todos los que son medios, 070, Vorágine, Radiónica, todos los medios, sí tenemos una función de traducción, o sea, que creo que si somos correctos, estamos encantados en complacer a nuestras audiencias, pero básicamente el mundo pasa más allá de nosotros, del gueto nuestro. Y yo sí creo que hay que comenzar a explicar más allá del gueto nuestro. Y yo lo que diría que yo he aprendido de las feministas es que uno sí podría aceptar toda esa diversidad cuidando de no caer en el punitivismo. Yo la cosa que más detesto lo que tú llamas wokismo, que voy a investigar qué es eso, y aprenderme la palabra, porque eso yo estoy outdated, que lo que más me molesta a los medioambientalistas, feministas, de todas las cosas, es que hay un punitivismo, o sea, que quieren matar al otro, mandarlo a la cárcel, alguna cosa. Y yo lo que digo es que realmente todos estos movimientos son antipatriarcales, y el patriarcado lo que defiende es el punitivismo. Entonces uno dice, como hacer evidente esas fracturas. Yo creo que lo que habría que hacer es evidente que, mire, usted está pidiendo que nos comportemos patriarcales. ¿Nos comportamos patriarcales o qué hacemos? O sea, ¿somos punitivistas o cambiamos la perspectiva de la crítica, del juicio, del acercamiento? Y lo otro que estaría de acuerdo contigo es que yo creo que muchos, ya uno no sabe el producto cultural. Hay una película que el año pasado dicen que fue la mejor, que es Después del atardecer, que se llama After Sun. Toca decirle en inglés. Es que toca decirle en inglés porque decimos en español no se entiende. After Sun. After Sun. Entonces, After Sun. Entonces, cuando es After Sun, yo la vi y ya me pareció chévere. ¿Entendiste? Y yo, no, hermano, tienes que verla como 4 veces. Y me daban como 20 interpretaciones ya, pero yo no veo nada de esa vaina ahí, hermano.
pues yo veo una historia espectacular. ¿Y por qué la historia espectacular no basta? No, es que tiene una sobre la culpabilidad de la paternidad frente a la maternidad y la reconstrucción de los lazos afectivos. Y yo, pues sí, también podemos llegar a ese nivel, pero ¿por qué no le dimos a la gente que es una niña que actúa espectacular, un papá con un sentimiento de culpa tenaz y que tienen un fin de semana y la pasan, tratan de pasarla juntos? Y es como un desastre, pero es un desastre bonito y la actuación es bacana y que nos podemos reflejar en ese espejo que todos nos ha pasado como eso, que somos como buenos y malos al tiempo. No, eso no se puede decir. No, eso no se puede decir porque toca decirlo en una jerga que dice, no, de pronto estamos matando la cultura con esa jerga, o sea, de pronto la jerga está matando la cultura. Tú querías decir algo y una pregunta, aquí nos vamos porque aquí toca como en televisora. Listo, brevemente, yo siento que, no, bueno, como pensando en torno a eso, siento que lo que ha pasado es que muchas veces la crítica cultural que parte de, digamos, como las estructuras discursivas de las luchas sociales, ¿no? Feminismos, luchas LGBT, etcétera, muchas veces cuando se acercan a un objeto cultural que yo siento que siempre son escurridizos y complejos y múltiples, tratan de calzar esos conceptos en el objeto para totalizarlo, ¿no? Como que cuando uno dice la ballena es gordofóbica o esta película es misógina, pero finalmente yo siento, y esto es como muy de Susan Sontag en Contra la Interpretación, que hay que mirar la singularidad de ese objeto, e igual uno sí puede decir que una película es gordofóbica cuando la vio y la escurrió en su singularidad, pero siento de nos estamos perdiendo de la cosa por verla a través del filtro, y no creo que, bueno, nadie mira por fuera de los filtros de la identidad, ¿no? Chimamanda también lo dijo, o sea, nadie escapa de la identidad, si no es una mujer negra en un contexto específico, uno no puede no leer la producción cultural desde ese rincón, pero siento que hay que ver es de qué manera se lee y ambas, y hay que apreciar ambas críticas, o sea, está bien que la gente le calce esos conceptos desde su singularidad y ver la singularidad del objeto cultural, ya. Muchas gracias, buenas noches. Soy Carlos Humberto Arango, tengo un portal de noticias de la cultura que se llama Canal 724. Más que una pregunta, lo que usted me trae aquí con esto de los medios culturales en Colombia, una especie en extinción y que yo dije que no habían nacido. Para nosotros es muy difícil, sobre todo, por ejemplo, el martes nos citaron en la Presidencia de la República, llegaron más de 600 medios de comunicación, precisamente tratando de entender qué es esto de los medios, ¿no? Una rendición de cuentas. Y es una rendición de cuentas, por supuesto, evidentemente. Que ahora hago parte de la oposición. Muy bien. Pero lo que yo quiero decirles es que en esa tratar de hacer esa construcción, que es lo que usted dice, de llegar a esas comunidades. Nosotros ahora estamos haciendo, por ejemplo, Kira Medios, mi amigo Edgar Rodríguez, que hace un trabajo maravilloso, y si ustedes consultan Kira Medios, la Guía Cultural de Bogotá, está en las primeras posiciones del Google. Estamos haciendo un trabajo titánico, estamos haciendo un trabajo bien interesante con las comunidades. Y desde esa fracción chiquitica, desde ese átomo, estamos inmersos con con nuestra gente ahí, con el proceso que se hace en las cruces con el hip hop en Bogotá, que es tan gigante. Estamos ahí, hemos ganado varios premios porque identificamos esa zona de lo que es hacer el hip hop. Y por supuesto, pues tenemos que vernos el ombligo. Ahora, hay dos cosas, que son los medios de comunicación culturales que consiguen dinero por la pauta, o por eso que no existe ya, o nosotros que tenemos que hacer unos procesos para poderle coger un poquito de dinero al sistema, porque si no, nos toca seguir trabajando para la BBC, bodas, bautismos y cumpleaños. Gracias, colega. Entonces, eso es otro tema que no alcanzamos a hablar, medios culturales localizados en los territorios, que es otro gran tema y un gran tema que hay que tenerlo en cuenta porque ahí pasa ese tipo de cosas. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno.
Buenas noches, mi nombre es Fernando Díaz Cruz. Mi pregunta, digamos que el debate me parece fundamental. Yo no me voy a entrar en ese debate sobre el tema de la cancelación, realmente se me hace que es un debate eterno. Eso es como entrar lo mismo con ese debate que existía hace rato, si a Woody Allen lo cancelábamos finalmente, y es porque era un pedófilo y se ha comprobado que Woody Allen era un pedófilo, entonces cancelábamos, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar en ese debate porque ese debate es un debate eterno. Yo quiero entrar realmente sobre lo puntual que de hecho nombró Catalina Ceballos, y es sobre lo pírrico que es los presupuestos culturales en este país, ¿no? Y de alguna manera lo admirable cómo se hace cultura en un país con un presupuesto que es del menos del 1%. Y realmente eso es como lo importante que yo creo que hay que hacer mucho hincapié. Uno. Y dos, el tema de que los medios culturales pues no hablan finalmente sobre un tema que creo yo que es fundamental, la seguridad social de los artistas. El tema de si finalmente al agente cultural, al gestor cultural, no solo aquí en Bogotá, pues que aquí es un aparato que tenemos que robustece la cultura, porque aquí hay una secretaría, aquí hay unas dependencias y aquí existe un INARTES, etcétera, etcétera, pero vamos a mirar en los territorios y la cultura se maneja de la misma forma. Los medios o los medios culturales o los pocos que existen lo miran desde esa mirada, tienen alguna mirada en ese espacio. Y lo otro también fundamental es hablar, además de los presupuestos y además de esas miradas desde los territorios, es finalmente darle un reconocimiento al trabajador cultural también. Y eso también parte, creo yo, que tiene que ser una posición precisa de un medio cultural y que no sea nada tibio frente a las posiciones, sea el gobierno que sea, digo yo. Entonces eso es como el punto. Otro gran tema que pues hay que mirar, las condiciones laborales, sociales de los artistas. Se me paró aquí, me toca darle la palabra. Esto es presión de cuerpo a cuerpo. Sí, me están diciendo que me tengo que ir, ya. Vale. Habla y ya no hacemos, nosotros no hablamos y nos vamos, ya hablamos mucho. Vale, gracias. No, Inicio. lo dejamos hablar. Vale, inicio con la pregunta y hago un pequeño sustento, el argumento de alguna manera, y es que no sé si nosotros en Colombia deberíamos hablar más de la interculturalidad, en el sentido de poder generar procesos de transformación que están ocurriendo de facto en las localidades. En las regiones están ocurriendo. Y uno puede observar, por ejemplo, que cuando uno se ingresa a esas diferentes localidades de Bogotá, hay un movimiento enormísimo, principalmente de personas muy jóvenes, primordialmente mujeres, liderando una cantidad de transformaciones y enfrentándose con delincuentes, con con todos esos grupúsculos de mafiosos, de narcotráfico, y eso ante todo es admirable y lo hacen desde el teatro, lo hacen con grupos de literatura, en fin. Y cuando uno se ingresa como a esas líneas editoriales, uno se encuentra que están bebiendo del pensamiento afro, de la multiplicidad de la ancestralidad latinoamericana, y desde ahí pues, insisto en la pregunta, o repito la pregunta, ¿no deberíamos nosotros como medios culturales, como desde el periodismo cultural, acercarnos hacia la idea de la interculturalidad, un poco citando a Catherine Walsh, en el sentido de poder desde ahí transformar todos esos poderes que han determinado qué es y no es cultura, un poco citando a Manuel Castells y Pai? Gracias. Gracias. No tenemos tiempo para contestar, la dejo en el tintero, creo que… Sí, sí deberíamos. No, pero es que ya me están diciendo allá, entonces, ¿qué es lo que vea? Si quieren contestar, pero creo que es un tema importantísimo, la interculturalidad realmente es un tema fundamental, pero como dicen todos los periodistas culturales, no queríamos decir nada, queríamos dejar preguntas. Entonces quedaron las preguntas establecidas, gracias Felipe, Nadia, Catalina, y gracias a 070 por invitarnos.